Diálogos frente al espejo. Buscamos transmitir la honestidad del primer vistazo al despertar por la mañana, sin adornos, maquillaje o filtros. El espejo como una ventana al mundo más profundo de quien se refleja, o quizá como un laberinto confuso, distorsionado, deformante, que aumenta y enfoca nuestros defectos y virtudes. Nuestra búsqueda es para fragmentar las miradas y unirlas en una enorme bola disco con miles de reflejos, cual caleidoscopio formando miles de figuras. ¿Y tú? ¿Qué es lo primero que ves cuando te miras al espejo? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diálogos frente al espejo. Estoy muy contenta. Estamos grabando acá en la Ciudad de México, en el Centro Cultural Elena Garro, muy cerca del centro de Coyoacán. Y bueno, la verdad es que estamos con dos de mis ídolos infantiles. Estoy muy contenta porque se van uniendo piezas que me conforman, ¿no? A mí como persona y personas que admiro muchísimo y que el día de hoy tenemos la posibilidad de platicar con ambos. Es Ramón de Yucatán a Gogo y Beto Batuca de Los Que Payasos. Y no hay aplausos grabados, pero hay aplausos en vivo. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Pues yo estoy. Muy bien. Yo estoy del verbo estoy, ser o estoy. Ok. Sí. Pues bueno, la verdad es que sí, como lo dije al principio, son dos personajes que conformaron mi infancia, ¿no? Sí. Mi papá nos llevaba así a las ferias del libro, a escucharlos a ambos. Y bueno, quisiera preguntarles cómo va surgiendo en ustedes la iniciativa de querer hacer música para niños. Y música rock, o sea, bueno, con una onda muy jugada. Estaba reescuchando varias de sus rolas, El Niño Mutante, Alicia, rolas que yo digo, no, o sea, te metían en una atmósfera completamente diferente, ¿no? Muy juguetona, y que yo con el paso del tiempo vuelvo a escuchar las rolas y las entiendo como de otra manera. ¿Cómo inicia su deseo de...? Bueno, primero, gracias por la flor, luego regresamos por la maceta. ¿No? Primero tengo que empezar yo, porque yo empecé en el rock and roll por varias bandas, entre ellas Los Que Payasos, o porque ellos son de la época de pues cuando inicia realmente el rock mexicano en español y así, ¿no? Con Botellita de Jerez. O sea, es antes, todavía antes de Caifanes, es pues con Botellita, Los Que Payasos, y algunas otras bandas que no recuerdo, como muchas más. Obviamente Sabel Trilla, como Trolebús. ¿Trolebús era de esas épocas también? Sí, un poquito despuesito. Pero sí. Ajá, pero sí. Poquito después, todavía sí, con después. Caifanes sí, y con sí, después viene La Maldita y así. Claro. Pero realmente como que creo que los orígenes del rock mexicano o mexicanista, como le decían, empieza con Botellita, con Qué Payasos, y con los Xochimilcas y con algunas otras bandas, pero realmente para nosotros, o sea, o para mí, o sea, esas bandas de esa época, Rodrigo González, esas bandas fueron las que a mí me influenciaron y las que a mí me llevaron a formar una banda de rock, ¿no? O sea, porque pues sí, realmente Los Que Payasos fueron parte del inicio del rock mexicano, ¿no? Del rock en español. Entonces, del rock con canciones originales y hecho en español, claro. Y con esa, pues tomando elementos como de Tintán y de lo que venía de las películas y así, creo, ¿no? Entonces, sí. Pues yo realmente, o sea, lo importante es que diga Beto, ¿no? ¿Cómo empezaron ellos? O sea, la pregunta es ¿por qué estamos en esta vocación de hacer las canciones para... Yo no le llamo para los niños, pues porque le llamo más bien estas canciones para... o estas rolas para el espíritu de la infancia, ¿no? Que sería lo más apropiado y más objetivo. Y entonces, porque mucha gente ha hecho rolas y canciones en otros países y en México, ha hecho canciones
involuntariamente para niños y no tan niños, ¿no? O sea, son más graciosas, por ejemplo, todas las canciones que pudiera ocurrírsele a Ramoncito, o más divertidas, o las de Café Tacuba, o las de Plastilina Mosh, o inclusive las de Fobia, o inclusive los de otros grupos, Sí. que las de Qué Payasos. O sea, nosotros nunca fue nuestra voluntad o nuestra objetivo decir, vamos a hacer esto, ¿no? Sino que así nos ocurrió como a los temerarios que tocan esa música, ¿no? Que quizá a algunos les gustan y a otros no, ¿no? O como a Paquita, la del barrio, ¿no? Que Dios le tenga en su santa gloria. Exacto. Un minuto de silencio. Claro. En unos segundos. Que le puede gustar o no a alguien, o identificarse o no, o ser representativo o no. Lo importante es eso. Lo importante está que tengamos esa posibilidad de que podamos, no unos, sino mucha gente pueda descubrir lo que puede hacer, ¿no? Y en ese caso, nosotros como Qué Payasos estamos muy agradecidos porque tenemos la referencia de las familias, ¿no? De las familias que eran unos infantes, tú eras un infante, Ramón también, pero ahora son hombres y mujeres en esto, ¿ves? En esto de la comunicación, en esto del decir, ¿no? ¿Cómo está el asunto, ¿no? Y entonces dices, bueno, ya, con eso está padre, porque entonces la canción vive por sí misma, ¿no? Las canciones que hace Mostacho, que son maravillosas, muchas de esas canciones yo no he tenido nada que ver, o en algunas partes, o viceversa. Hay canciones que yo he hecho que mi compadre no ha tenido nada que ver, sin embargo llega él y así en un instante aterriza. Lo que a mí me costó semanas, años a veces, ¿no? Y nosotros, gracias a la vida, siempre nos hemos topado con grandes instrumentistas, ¿no? Hemos tenido una serie de grandes personajes en la música de rock, que eso nos ha facultado mucho a sonar como debe sonar el rock, ¿no? O sea, ese niño travieso de la música, pero que sonemos, y cada vez está pasando, ¿no? Con todos, ¿no? En el sonido que se ejerce, es muy lindo, es muy lindo. Y en el caso de las canciones, son canciones que igual Alicia hace referencia a un cuento o a la película o a la vida en las drogas, ¿no? O al sinsentido de la existencia, ¿no? Y no necesariamente tendría que ser como para niños, ¿no? Y bueno, les gusta, les ha gustado a todo el mundo, ¿no? Y en esta creación de hacer música original, ya sin importar si es para niños o no, ¿nunca les fue tentativo como músicos empezar con covers o trabajar con covers? O sea, lo que quiero decir es como, a veces es difícil encontrar la voz propia, ¿no? De lo que uno quiere decir y de cómo decirlo, sobre todo cuando se tienen referentes tan claros de las personas que nos gustan o que nos inspiran y demás. Pero ¿cómo fueron encontrando la voz propia de lo que querían decir o de lo que querían dejar? No, yo nunca pensé en tocar covers, jamás. De hecho, yo tenía mi filosofía que decía es que cuando nosotros empezamos tocábamos muy mal, pero éramos una banda muy divertida. Entonces yo decía, bueno, si nos vamos a poner a tocar covers, todo el mundo se va a dar cuenta de lo mal que tocamos. Si nos equivocamos, se van a dar cuenta de lo que nos equivocamos. Entonces por eso empezamos a tocar canciones originales. Además, yo en ese momento no sabía, hasta la fecha toco 3, 4 acordes, pero en esa época no sabía tocar absolutamente nada, ¿no? Yo no sabía ni siquiera si iba a poder tener una banda, ¿no? Yo no tengo una buena voz. Y entonces decía, bueno, no sé tocar nada, ¿cómo voy a tocar covers? Entonces, pues
No, o sea, ni siquiera me pasó por la mente. Yo dije, yo quiero tener mi banda de rock original. Y de hecho, a muchos chavitos que se me acercan, siempre les digo que les insisto que hagan sus propias canciones, que hagan sus propias canciones. O sea, niños de 13, 14 años que ya están formando sus bandas, yo siempre les insisto que compongan. O sea, que no sé, o sea, para mí es como muy importante la cuestión de la composición, más que los covers. Nosotros tenemos un disco de covers. Está en el YouTube, no está en Spotify ni en ningún lado. Pero no son covers como tal, son como tropicalizaciones. Nosotros les pusimos las letras que se nos dio la gana a música que nos gustaba, ¿no? Realmente no son traductos. O sea, les cambiamos la letra, hicimos lo que se nos dio la gana. Entonces, y está padre, a mucha gente le gusta. La de Ella me odia. Ella me odia es de un grupo que se llama Pod Love Mod. Y entonces nosotros hicimos como nuestra tropicalización. Hicimos la de Los Ramones, la de Blitzkrieg Bob, y nada más la cantamos la. Porque ese día nos invitaron a tocar a la Alicia, me acuerdo. Sí. Hicieron un tributo a los Ramones. Órale. Se trataba de cantar una canción. Cada banda iba a cantar una canción de los Ramones. Okay. Y a mí me dio mucha flojera aprendérmela, no me la aprendí. Y llegamos a la Alicia y dije, ay, ya no me voy a cantar la. Y empecé a cantar la. Y así se quedó. Y así se quedó, y así la grabamos, y así la cantamos hasta el día de hoy. Todo por todo por la pereza. Entonces, pues bueno. Pero no, yo nunca quise tocar covers. O sea, hay algo que es bien importante en la vida, que la vida realmente está puesta para los atrevidos. O sea, mira, ya aquí tuviste anteriormente a esta plática un gran amigo payaso, clown, un maestro, y la referencia siempre con el asunto de la vida es que tienes que atreverte. O sea, tienes que ser un atrevido. O sea, tienes que ser de esos niños que se atreven y niñas que se atreven a levantar la mano aunque no sepan, ¿no? Yo desde niño, así era mi táctica en la escuela. O sea, no me sentaba hasta atrás, sino escogía casi al frente. Y siempre que la maestra preguntaba, yo siempre así supiera o no, ¿ves? Sí. Y entonces me decía, no, tú no, porque sabía que yo siempre quería participar, aunque no tuviera la respuesta, ¿ves? Y entonces yo decía, no me va a pasar. Y cuando me pasaba, no manches, pues ya, o sea, ya pasaba aceite, ¿no? O sea, ya tenía que enfrentarme a una realidad. Y la otra es que a nadie nos gusta, en la vida nuestros padres y nuestros maestros nos enseñan a todo, menos a hacer el ridículo. Y la vida es eso, es un ridículo, ¿no? Y entonces lo que tienen los payasos y lo que tienen los músicos que hacen rock, mucho, gracias a Dios ahora, a la vida, que muchos son unos barbajanes y son unos sinvergüenzas, porque se enfrentan y como dice Ramoncito, yo no me aprendí la letra, pero yo me atreví a cantarlo, ¿no? Y entonces eso es una gran diferencia, ¿no? Y entonces es muy importante en el caso de Qué Payasos que podamos seguir haciéndolo, ¿sabes? O sea, ya, es decir, a estas alturas del partido, o sea, son 43 años y ha pasado muchas cosas, muchas anécdotas, muy buenas, muy malas, de todo tipo de circunstancias, ¿no? A favor y adversas, ¿no? Y entonces, todo eso hace que las canciones que hoy hacemos son también adultas, pero siguen en esa misma línea del espíritu eterno de la infancia, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál consideran que es su formación musical? Me refiero a veces la formación que tenemos como creativos no tiene que ver con una escuela, ¿no? Sino más bien con haber escuchado ciertas cosas, haber vivido ciertas experiencias, y me gustaría saber cuáles son las experiencias que consideran de ustedes su formación musical. Mira, para mí, mi formación musical fueron
pues fueron esas bandas que te digo, o sea, del inicio, ¿no? Del rock, el Tri, Rodrigo, Los Que Payasos, Botellita de Jerez. Fueron como las bandas que a mí Tex-Tex también para mí fue muy importante. Sí. Fueron como las bandas que a mí me generaron, y sobre todo, sabes que yo escuchaba mucho rock urbano. Cuando yo empecé, a mí me gustaba mucho el urbano, escuchaba mucho el Aragán, el primer disco del Aragán, lo por el cassette, o sea, lo escuché hasta el cansancio. El Aragán, Charlie Montana, los Tex-Tex, la banda Bostic, los Blues Boys, todavía no existía el Hit and Roll. Entonces fue como mucha, mi formación fue mucho en el rock urbano. El rock urbano tiene muchas canciones también, así como muy, pues relajientas, ¿no? Algunas otras más serias, pero por ejemplo Charlie Montana tenía puras canciones del vaquero rock and rollero y puro relajo. Espantosamente espantosa. Y él era un espanto. Pobre Charlie. Ahorita está cantado con con Paquita, la del barrio. O sea, él y Paquita pueden ser... claro, amigos íntimos. Sí, Charlie era un gran personaje, así de verdad que yo tengo unas de anécdotas con Charlie. Pero ¿qué pasa? Que se creía todo. No, sí. Sí, o sea, ¿cómo te digo? Lo tenía con fe y sentido de la verdad para encarnar el personaje. Él era el novio de México. Él era el novio de México, así. Entonces, esa fue, y de programas de televisión, pues mucho, ¿cómo se llama? Ahora hablando del espejo, había un programa de Andrés Bustamante, antes del Wiri Wiri, que se llamaba, también tenía que ver con el espejo, pero no me acuerdo, él era un mimo que se llamaba Timo, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo, pero Andrés Bustamante eso fue antes del Wiri Wiri. Tú lo puedes buscar y vas a ver cómo tiene que ver con el espejo. Y después obviamente el Wiri Wiri, pues creo que una de mis grandes influencias en la vida para mí fueron los Botellos, no solamente por Botellita de Jerez como la música, sino Sergio Arau como dibujante. Yo quería ser caricaturista y Sergio Arau era uno de los grandes y Armando pues era el guionista del Wiri Wiri también. Entonces sí, Botellita fue como muy, muy importante para Botellita y el rock urbano. Esa fue tu escuela musical. Sí, el urbano fue para mí, así como que wow. O sea, además porque yo soy de Atizapán y en Tlalnepantla es un municipio pegado a Atizapán, en el Estado de México. En Tlalnepantla hay muchas bandas de rock urbano. O sea, Nesa y Tlalnepantla son como la cuna del urbano. El Aragán es de Tlalnepantla, Charlie es de Nesa. Entonces, la banda Bostic es de Tlane. Un guitarrista que estaba con nosotros por muchos años decía, es rock ejidal, Batuca, es rock ejidal. Pero ese eran los Tex-Tex. Sí, pero... Era rock agropecuario. Claro, o sea, haciendo precisamente alusión a que la cuna de esa... sí, estaba por allá. Siempre, ¿no? Okay, los municipios de algún Y entonces yo vivo en Atizapán y pues Tlalnepantla era pues la cuna del urbano y entonces de ahí pues era lo que bueno, que también estaba Satélite ahí pegado, está Naucalpan donde estaban los Tacubos y estaban también, como que en Satélite también se gestó un movimiento de rock muy importante en México. Cuando empezaron los Tacubos, empezó el Clan, muchas otras bandas también tocaban en Satélite, en Santa Mónica, como que, por ejemplo, el movimiento ska también para nosotros fue importante porque también Secta Core, por ejemplo, era de Atizapán o es de Atizapán y también se hacían muchas tocadas. En Tlalnepantla hay una arena que se llama la Adolfo López Mateos, una arena de lucha, y ahí se hacían muchos conciertos de ska y de rock. Entonces ahí me queda muy cerca, podría llegar caminando en 15 minutos. Y entonces íbamos a los conciertos a la López Mateos, o de urbano o de ska, y entonces pues ahí todo se fue haciendo como una... nos tocó un momento muy así como explosivo del rock. Cuando nosotros empezamos a tocar, sí. Del rock, del ska sobre todo. Sí, en mi caso siempre estuve rodeado de música
por supuesto, de la ola inglesa y norteamericanos y maravilloso, ¿no? Y de la música en general en español, que yo escuchaba la santanera o escuchaba música bailable, así como el danzón o como cha-cha-cha, y siempre me imaginaba que era música para los viejitos, ¿no? Y cuando fui creciendo me di cuenta que no era música para los viejitos, sino que era una música que vivía a través de las generaciones, ¿no? Y al igual que la música de Agustín Lara, ¿no? O la música de mucha gente que formateó también la escena sin querer, ¿ves? O sea, somos toda una fusión. Y entonces, por supuesto, llegó una etapa en la que yo era un adolescente y yo nada más escuchaba puro progresivo, ¿ves? Yo escuchaba a Juan Gabriel y decía, no, ¿qué pasó? No, o sea, Juan Gabriel no. Y ahora me preguntas por Juan Gabriel y es un grande, o sea, es un gran compositor para el universo, no nada más para México, ¿no? Y José Alfredo Jiménez, yo decía, de niñito, yo decía, ¿cómo le puede gustar esa música? Esa es música para los borrachos, ¿no? Hasta que me di cuenta que yo le escuchaba, ¿no? Que sí era cierto, que sí era que tenía cierto, razón. ¿no? Claro, que era cierto y que yo era uno de ellos también, o que era un alma en pena, ¿no? Sí, sí. O era porque yo varias veces he arrastrado la cobija por amor, ¿no? Claro, Muchas veces claro. he perdido infinidad de vidas por culpa del amor y del desamor. Y entonces las rolas están ahí para nosotros, para cobijarnos, más que la poesía sin música, más que la pintura, más que el teatro, más que... O sea, la música es más corriente que común, que tú, que yo y que tú también. Sí, sí. Y que ustedes también. O sea, nosotros somos más corrientes que comunes. Claro. Dicen, es que, o sea, ¿en qué se puede inspirar? ¿Qué payasos? Por ejemplo, yo veo que Nacho, la mayoría de las canciones son autobiográficas, ¿ves? O sea, no se menciona, por supuesto, su nombre, pero son autobiográficas. Hay una canción buenísima que es un funk que se llama Sigo Intentando. Sí, sigo intentando. Es la onda, sí, reprobé sí. una materia, me corrieron de la escuela, ya la regué, qué horror. ¿No? Sí, salto mal aquel charquito, tú no quieres ser mi amigo, qué mal me siento hoy. Pero ya ves, sí, sigo intentando, ¿no? Y es un funk, ¿no? Y y entonces le digo, eso te pasa siempre, eso te sigue pasando a tus 71 años, carnal. O sea, siempre hay un pretexto para que no llegues a ningún lugar, para que te castiguen, para que te corran de la escuela, ¿no? Pero sigue intentando. Sí, sigo intentando. Y no es cierto. O sea, ¿no? Falló un gol sin portero, lo falló. Sí. O sea, así dice la rola, ¿no? Rompió el jarrón de la abuelita, ¿no? Y llegó tarde a la cita porque empezó a llover, pero ya ves, o sea, a una gente enferma solamente le pasa eso, ¿no? Y Mosacho es así. O tiene otra rola que se llama de qué payaso, que es La Niña, ¿no? Y es una danzonera. O sea, de repente él llega con la melodía y con la letra y ya nada más la vamos montando y es tan, daran, dan, dan, taran, y habla de lo que le pasa a todas las niñas, a todas las mujeres, ¿no? Y es todo un relato y es en una canción. ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? Pero es maravilloso. En particular, así a mí, yo recuerdo que llegaba de la secu y escuchaba a la niña y era como, ¿qué te parece? Algo me quiere decir esta hora, pero como que no. O sea, si alguien me preguntaba, ¿de qué habla la niña? Yo, a ver, espérate, es que... De ti, de ella. Es que esa noche durmió, pero no despertó la misma niña dorada, ¿no? Entonces era como repetirme. No, o sea, no la terminaba de entender, pero... Y se vio al espejo y se dio cuenta. Exactamente, la niña, ¿no? que ya se había transformado, ¿no? Y es como muy poética, pero a la vez habla de un proceso muy específico. De las mujeres. Y
y no lo dice verbalmente, pues, o sea, no lo dice literalmente, Literal, quiero ajá. decir, ¿no? Sí. Entonces, eso te queda así pensando y es muy rico como la estimulación mental que provoca. Sí, pero aparte es una danzonera, ¿no? Ujú. O sea, entonces yo desde que la empezamos a sonar y a montar y eso, yo me imaginaba el, porque lo describe la canción, o sea, Veracruz, ¿no? Un barco, un capitán, ¿no? O sea, la niña se enamora de un capitán, o sea, es tremenda la rola, muy fuerte, Sí. muy fuerte, ¿sí la has oído? Sí, Sí. sí. Y pero ¿cómo puede ocurrírsele? Y te aseguro que fue por culpa de su hija, ¿no? O sea, que la fue viendo crecer y de repente ella se dio cuenta que era una mujer, ¿no? ¿No? Y entonces, pero como pues a una gente, a una mente enferma, como la de Nacho Mostacho, ¿no? Y todas son como muy, muy anecdóticas, ¿no? Y yo lo que me pasa a mí es que yo me voy, o sea, entonces, o sea, con Alicia fue así, ¿no? O con La Tierra, ¿no? Que habla también de alguien que puede ser tan poderoso como el universo, ¿no? Y son los niños, ¿no? Gigantes. ¿No? Y Gigantes, por ejemplo, Gigantes es de mi compadre. Sí. Domingo es mía, Ok. ¿no? Sí. Y entonces, el asunto con Qué Payasos, nosotros no hubiéramos podido hacer absolutamente nada si hubiéramos pedido permiso a quien sea. Nosotros nunca le pedimos permiso a nadie. O sea, y tratamos de seguirlo haciendo, ¿no? Porque si pides permiso, entonces ya no te atreves, Sí. ¿no? Y se te van uniendo seres, ¿no? O sea, nosotros de repente nos quedamos, en el terremoto nos quedamos otra vez Nacho y yo solos, pero antes en un inicio éramos 5 vagos con 2 guitarras acústicas y una pandereta y que las aporreaban y no, se oyó espantoso y todo, ¿no? Y cómo de repente el terremoto, la necesidad hace que tú empieces. Entonces yo empecé a tocar el bajo y a cantar y Nacho la guitarra y traíamos a una maquinita de Secuencias. no de ritmos, una caja de ritmos chiquita, una voz chiquita, y le decíamos Hamelin, porque decíamos a donde nos lleve ella, vámonos, ¿no? Y así duramos como bien poquito, como unos 3-4 meses, Okay. y fue que se nos acercaron músicos, ¿no? Grandes músicos, y grandes músicos, me refiero a que hicimos con ellos, o sea, muchas cosas lindas. Hasta la fecha, con esa generación de músicos, podemos seguir haciendo cosas que estructuralmente, a nivel musical, está bien padre, ¿no? Sí. Porque claro. nos vamos a cualquier ritmo, ¿no? Mucho por culpa de Nacho, ¿no? Que todo el tiempo, oye, Patuca, es que es un rockabilly, y entonces, a ver, cántala. Es como entonces, trata de un gato, ¿no? Y un gato en la estación, y entonces era un rockabilly, ¿no? Sí. Y es una canción que nunca podemos dejar de tocar. Así es. Qué loco. Esta otra pregunta es un poco una provocación. ¿Qué opinión les merecen los nuevos movimientos musicales? Mira, yo te voy a contar una. Me invitaron iba a tocar el Son Rompepera en Iztapalapa hace 3 o 4 días para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Y yo iba a ir a ver al Son Rompepera. Y después iba a tocar un cuate que se llama El Malilla. Yo jamás había oído hablar del Malilla. Una cosa sorprendente la cantidad de gente que jala. Right. O sea, yo nunca me imaginé, fue en el centro de Iztapalapa, era gratis el evento, pero es como si hubiera sido hace 30 años los Caifanes. O sea, una cosa de verdad sorprendente. Fíjate que sus canciones son así hipersexualizadas y pues muy directas y todo, pero a mí me sorprendió ver el público
mucho más en paz que en cualquier concierto de rock del que yo hubiera ido. O sea, sí, o sea, a mí se me cayeron muchos prejuicios acerca de la banda reggaetonera en ese toque. Yo nunca había ido a un toquín de reggaetón. Y lo más probable es que no regrese, pero porque a mí no me gusta el reggaetón, o sea, me cansa que sea el mismo beat todas las canciones, ¿no? Entonces llega un momento en el que, bueno, ya no, la tercera canción ya no puedo más. Pero realmente la gente va a disfrutar lo que les preocupaba en Iztapalapa es que era tanta la pasión por el chavo que se fueran a aplastar, digamos, Órale. ¿no? Pero la banda bien tranquila, y entonces un amigo me decía, no, es que la banda reggaetonera bien difícil. Yo le digo, no tienes una idea, o sea, difíciles nosotros cuando éramos jóvenes en el rock and roll. Eso sí era, nosotros sí éramos peligrosos. La banda reggaetonera no, o sea, les interesa. Realmente ellos iban por el amor y la paz, así, porque pues todo es amor. Entonces, pues bueno, ¿no? O sea, mientras, digo, la otra onda ya también como lo más bélico y que incita a la violencia y eso pues es terrible, ¿no? Terrible además para todos, porque nosotros, pues a nosotros nos tocó una época muy bonita donde podíamos salir todavía de gira en el país. O sea, te podías subir a una camioneta y te llevaban a tocar a varios municipios de Guanajuato, quizá, o de Durango, o de Baja California, o de donde fuera. Hoy ya no lo puedes hacer, definitivamente no lo puedes hacer. Entonces, pues a las nuevas generaciones, pues les pega, ¿no? A las nuevas generaciones de músicos les pega porque, pues sí pueden ir a Mérida, pueden ir a Querétaro, pero ir ya a los pequeños municipios de los estados ya no se puede ir, ¿no? Pero, pues bueno, o sea, yo de verdad viendo cómo se comportaron los reggaetoneros, pensando en cómo nos comportábamos nosotros estábamos mucho, mucho más salvajes. ¿Sí? Pero por mucho, o sea, llegaron a tocar un día ahí en la Arena Adolfo López Mateos, me acuerdo, tocó la Maldita Vecindad y estaba tocando La Maldita y en la parte de arriba en el techo de la Arena Adolfo López Mateos había como unos huequitos la Arena Adolfo López Mateos, imagínate que es como una bodega con gradas y hacen lucha libre, así oscura y así como. Entonces en la parte de arriba había unos huecos como de ventilación y unos chavos escatos que no pudieron entrar. Desde la parte de afuera consiguieron piedras y entonces las piedras las aventaban para pasar por los huequitos de arriba y pegarle a los de adentro. Okay. Y los de adentro agarraban las piedras que llegaban de afuera y las aventaban por los huequitos. Y entonces los chavos empezaron a saltar en los carros y me acuerdo que había llegó un abogado que se había estacionado por ahí, pues le abrieron el carro, le sacaron los documentos, el pobre abogado recogiendo todo por el piso. Entonces, y yo me acordaba de eso y decía, o sea, éramos salvajes, sí. De verdad éramos. Y a mí yo no estaba tan chavo, pero los chavitos yo tendría como 20, 19 años, pero había chavitos de 15 así como los gremlins destruyendo todo. Y eso fue en muchos. Me acuerdo una vez, no sé dónde fue, a mí me llegaron a contar ese, yo no estaba ahí, pero unos chavos en un concierto de ska se saltaron, me contó un sobrino que sí fue. Se saltaron una barda a una fábrica que estaba al lado de donde se hizo el toquín. Sí. Bueno, la fábrica la incendiaron. ¿Por qué? Porque no tenían nada mejor que hacer. Y entonces, digo, yo que fui de esa generación, digamos, un poquito más, o la generación de los punks, o sea, y hoy a los chavos son, pues creo que en ese ambiente del reggaetón que sí. Yo vi, mucho más relax que lo que éramos nosotros, ¿no? Quizá no es una música, lo que creo que es un error, porque también lo vi, es que muchas familias llevan niños y niñas muy pequeños a esos conciertos. Ya los más grandes de 17, 18 años, pues ya que hagan lo que se les dé la gana, ¿no? Y ellos tienen la libertad de decidir lo que quieren escuchar. Qué bueno. Pero los niños y las niñas de 6, 7, 8, 10 años, no creo que sea lo correcto que escuchen claro. Dime vaquero, mami, dime vaquero. Toda la canción dice eso. Y ves a los chamaquitos de 6 años bailando y dices, carajo, yo llevo 25 años tocando música hecha especialmente para niños, claro. Y los papás los traen a escuchar a los niños. Es a lo que yo me refería. Claro. O sea, es decir, yo soy una mente abierta y no dejo de sorprenderme, ¿no? Y creo yo que está bien que la música exista. O sea, a mí se me hace como
estos corridos tumbados se me hacen como música de fusión, como si, o sea, Lila Downs ha hecho música de fusión toda la vida, ¿no? Claro. Lila Downs es un ejemplo de la música de fusión. Y entonces a mí, como Peso Pluma, se me hizo música de fusión. Ok. Y los niños, lo que los niños han visto todo, o sea, ¿dónde? En sus casas. Sí, Primero, claro. antes que en cualquier otro lado, ¿no? O sea, han visto violencia, han visto todo tipo de circunstancias Sí. terribles o no, o amorosas o no. O sea, todos estamos expuestos, ¿no? Todos estamos expuestos. Sí. Y entonces, unos tenemos la fortuna, ¿no? De que nos llevaron a ciertos lugares, o sea, nos dieron cierta información más ad hoc al momento histórico como infantes, ¿no? Pero es algo con lo que Payasos ha batallado siempre y va a batallar siempre. Es decir, o sea, no se toma en cuenta la importancia del momento histórico de la infancia de los niños. O sea, suena ya muy trillado ese que los niños son el futuro del mundo, ¿no? Y no es cierto, los niños o sea, no es cierto, no hay una respeto, no hay una integridad muchas veces para los niños en sus familias o en lo que tendrán que hacer en las sociedades, ¿no? Y es por eso que llegan a una cierta edad y no tienen un sentido de la vida. No hay una ideología, hoy no hay una ideología y no pasa nada más que estamos viviendo en el siglo XXI, en el 2025. Entonces es normal, o sea, es normal que la gente crezca y sea lo que tenga que ser, ¿sabes? Sí. Es tremendo, ¿no? Pero sucede así, ¿no? Entonces, de la música hay buena y hay mala música y hay música maravillosa que va a estar para toda la eternidad con nosotros. Y hay cosas que no, hay cosas que van a pasar al rato o se van a transformar en otra cosa. Y como en este caso de que exista Que Payasos, se me hace como muy extraño. O sea, si Que Payasos hubiera tenido la fortuna que todo el mundo piensa que es ser ricos y famosos, estaríamos muertos nosotros, o Mostacho, o yo, o cualquiera de los que era parte de Que Payasos, porque la televisión y la fama es terrible, ¿no? Y muchas veces a nosotros nos ayudó mucho que se dieran cuenta en Televisa que no éramos un producto de Televisa. Y entonces fue que empezamos a estar verdaderamente en los festivales culturales, en las calles, en las temporadas de teatro, en todos lados, menos en la televisión. Sí. Y a nadie o sea, fue muy poquito el tiempo que estuvo Que Payasos en la televisión y todo el mundo, es que estaban en un programa de televisión. No, pero fue un instante, ¿no? Y entonces, gracias a que salimos de la televisión, nosotros pudimos seguir existiendo, ¿no? Y nos hemos transformado y hemos transmutado a muchas formas, ¿no? Y entonces, quizá no somos una referencia, quizá va a pasar el tiempo y nosotros ya no vamos a existir y va a pasar como si fuéramos, sí, una leyenda o una cosa así. Pero yo sí siento que puede haber, yo tengo mucha esperanza y mucha ilusión en que todo se transforme y que hay grandes niños y adolescentes que van a hacer cosas maravillosas, ¿no? Y que estén los grupos, o sea yo nunca, que ahorita le estaba diciendo a Ramoncito que cuando nos conocimos y él no se acuerda, ¿no? Sí. Y porque ellos empezaban, ¿no? Y entonces yo lo veía así, ¿no? Súper, como hasta ahorita, ¿no? Súper inquieto, ¿no? Sí. No, o sea, para todos lados, ¿no? Y entonces dices,
qué padre, porque ahí es atreverse y saber que es el camino, como decía el maestro Chucho, ¿no? O sea, como Antonio Machado, ¿no? Hacer camino, no claro. paras, ¿no? De picar piedra, de jalar cables, ¿no? ¿No? Sí, siempre tienes que estar. En el rock and roll siempre tienes que estar trabajando mucho. O sea, bueno, si de pronto te vuelves Caifanes, pues ya quizá no. Pero Pero es un gran trabajo, ¿no? Es una responsabilidad. Pues sí, pero pues con 3 toquines al año ya tienes más que suficiente. Claro, pero Beto. por eso. O 2. Claro, pero esa parte del dinero, es también algo que nos está atormentando ahora en esta época. No, pero me refiero ya como que, o sea, ya Caifanes es una empresa como muy organizada, entonces no es como lo mismo que nosotros, nosotros, o sea, tenemos que estar, o sea, no pertenecemos al mainstream, o sea, lo hacemos por otras. No o se sea, puede, no existe. Sí, Caifanes ya tiene todo como muy organizado, llega, por ejemplo, César y le decía, una fecha en el foro, igual el Tri, una fecha en el foro Sol, sí, lo único que va a hacer Saúl casi es pararse, cantar y vámonos, ¿no? O sea, todo está como muy perfecto. En el caso de nosotros, no, nosotros tenemos que organizarlo todo desde cero. Bueno, en el caso de mi compadre, sí, llega, canta y se va. Bueno, él sí, pero... Sí, es de sindicato. No, pero a lo que yo me refiero, Ramoncito, es que lo tenemos que ver desde otro punto de vista. Es decir, no es que yo sea un romántico, no, o sea, yo o sea, vivo de esto, ¿no? Vivo de esto. Pero sí creo que todo el mundo tiene que estar en un sitio, el sitio que le corresponde. O sea, qué bueno que existe Juan Gabriel. O sea, imagínate si no hubiera existido Juan Gabriel, ¿no? Claro. O sea, no manches. O Paquita, la del barrio, ¿no? Que dices, a mí no, yo no puedo, pero no entiendo, pero ahí está, ¿no? Sí. Y entonces, sí hay cosas maravillosas como Pink Floyd, ¿no? Cosas maravillosas como Led Zeppelin, que eran, o sea, ellos eran big star de veras, ¿no? O sea, o sea, el dinero, ¿no? Hasta por todos lados, ¿no? Y no puede haber punto de comparación porque mucha gente lo ha hecho. Comparar el rock que se hace en nuestro país al inglés o al norteamericano o al de otros países, no. Es tan valioso el rock mexicano como cualquier parte del mundo, ¿no? Claro. Y es importantísimo. Sí, y lo pensaba ahorita y o sea, platicando cómo recuerdan las épocas anteriores. Por ejemplo, yo recuerdo mucho movimiento en las ferias del libro, en eventos culturales, que era patita de perro, qué payasos, Yucatán a gogo, monedita de oro, bandula, sí, claro. ¿no? Y pues nosotros de niños nos tocó una época así re feliz, pero ahora yo no sé qué tanto. Yo la verdad es que lo que creo es que ha ido como en detrimento. Es que los presupuestos. Sí. O sea, volvemos al mismo. No, yo nunca me quiero meter en el rollo ese, pero pues hay que tocarlo otra vez. Es decir, nunca existe verdaderamente un presupuesto que valore el trabajo de la música para los niños, el que haga Yucatán, pero el que más haga allá Patita, no existe una infraestructura. Mira, por ejemplo, si tú te vas a las estructuras de gobierno, sí, existe el INAPAM de los adultos mayores. Existe en la Ciudad de México el de la Juventud, el Instituto de la Juventud. En todas las alcaldías y en todos los municipios hay una dirección del adulto mayor y hay una dirección de los jóvenes o algo así. En todo el país. En ninguna alcaldía, en ningún municipio, en ningún gobierno del estado y ni siquiera en la federación hay una estructura de gobierno dedicada a las niñas y a los niños. No hay una sola. Es bien raro. Hay quienes me dicen, oye, es que está el DIF. No. Es desarrollo integral de la familia. Claro. Oye, no hay una estructura de gobierno. No hay una atención, no hay nada. Hay para los jóvenes, hay para las mujeres, hay para los adultos mayores y no hay para los niños. Y sobre todo y yo hablaba el otro día con alguien en una conferencia, no sé de dónde, y les decía, es que es bien delicado ese asunto. Sí, bien triste, ¿no? Porque llegan al instituto de los jóvenes y entonces
con un montón de psicólogos y de psiquiatras para tratar todos los problemas existenciales de los jóvenes, cuando esos problemas se debieron de haber evitado con la infancia. Pero a la infancia se le tiene completamente descuidada en un rincón, hasta que no existen. O sea, realmente para las autoridades las infancias no existen. Pero, aunque muchos tienen hijos. Oye, pero ¿sabes Claro, qué? pues sí. ¿Sabes qué pasa? Yo siento que es como algo bien extraño que tiene que ver con el espíritu, ¿sabes? Con lo que no logramos ver. O sea, no sé si en otros países suceda, pero como que pasamos. Es decir, ¿por qué razón, si tú viviste una infancia en donde donde se podía estar 4 grupos, una feria de libro grande, y entonces debería de ser ahora 4 veces más grande ese presupuesto? Y seguir descentralizando como era el objetivo. Claro, pero no hay, porque cada vez a los grupos dicen, es que hay muchos grupos, hay muchos artistas, y entonces vamos a dividir los 10 pesos que hay de presupuesto para que todos alcancen, ¿no? Y entonces en la torre, no porque yo quiera ganar más, no. O sea, ¿qué payasos cobra lo que tiene que cobrar? Y cada uno tiene que cobrar. Pero el asunto está que no hay presupuestos. Realmente no existen presupuestos. No, siempre nosotros nos adaptamos a los presupuestos. O sea, la situación de la cultura para niños es, en las cuestiones culturales para niños en México, no lo conozco en otros países, pero en México es muy difícil. O sea, está completamente olvidado. O sea, si le dieran el, no sé, 0.3% de lo que le dan quizá a la policía o al ejército, tendríamos menos problemas de corte social, pero nadie pone atención en las infancias. Nadie. Y quién sabe qué vaya a pasar. Pero, o sea, yo ahorita tengo la esperanza de que, como esta Claudia Sheinbaum fue maestra y siempre estuvo de alguna manera enrolada en movimientos reales, así que ahora con este asunto de la cultura, con la gente que está o que quedó, no sé ni quién quedó, ojalá pueda existir esta conciencia, pero veo que no, porque de hecho ya en varias ocasiones ya me han hablado para pedirme presupuestos y en todo no se hace. No se hace. O sea, como que entramos, es una licitación, nada más me están hablando para hacer una licitación y agarrar y decir, mira, no, es que aquí es este precio, no, pues vamos a contratar esto que nos conviene económicamente para poder hacerlo. Entonces, de hecho nosotros ya estamos autogol. Nosotros ya estamos en esa posición estamos pensando ya organizar un festival de nosotros. Porque es que ya no se puede, o sea, ya cada día están las condiciones. Nosotros trabajamos mucho tiempo para los gobiernos y era padre, pero últimamente no, o sea, no sé qué esté pasando, o sea, sí estamos perdiendo como mucho de lo que se ganó, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, la FILIG era una cosa enorme. Y había un presupuesto y te contrataban directo. Hoy la FILIG está abandonada, olvidada en el último rincón del bosque de Chapultepec. Entonces, hay muchas cosas. Y además, ¿sabes qué es bien triste? Porque, por ejemplo, la FILIG es el ejemplo más claro de cómo están olvidados los niños y las niñas. O sea, la quisieron destruir porque la dejaron de hacer un año y después la volvieron a hacer, o 1 año o 2 años, y después la volvieron a hacer porque la gente decía, ¿qué onda con la FILIG? ¿Cuándo se dejó de hacer? ¿En pandemia? No. Antes de pandemia. Antes de pandemia, ya la habían cancelado. 1 o 2 años la quitaron porque ya no la querían. Y bueno, y se hizo allá en el Bicentenario, ¿no? También. No, pero cuando estaba en el Bicentenario, cuando estaba en el Bicentenario fue antes del PG. Cuando llega el PG, se cancela la FILIG. 1 año después cancelaron la FILIG, 1 o 2 años. Y después hasta la hicieron con otro nombre, la FELIG le pusieron algo así. Entonces la gente se les fue encima y dijo, no manches, ok, vamos a volver a hacer la FILIG. Pero ahora la hacen muy pequeñita en el bosque de Chapultepec. Entonces creo que había logros que no importa que hubieran sido de otro partido político. O sea, creo que hay logros y los políticos tienen que aceptar que si algo está bien hecho,
pues lo tienen que seguir haciendo bien hecho. O sea, no. Veía un video, Beto, de cuando construyeron la Plaza de Toros. Este comentario no tiene nada que ver con los toros, que estoy totalmente en contra y todo, pero tiene que ver con la construcción. Cuando construyen la Plaza de Toros, me salió un video en internet para probar su efectividad, que estructuralmente estaba bien hecha, ¿no? Pero llevaron a miles de trabajadores con miles de costales de arena, no sé qué, Beto a saber, y llenaron toda la Plaza de Toros de costales. Y la tuvieron así. Si la plaza estaba calculada para soportar 1,000 kilos, llevaron 3,000 kilos de costales. Y los dejaron ahí durante una semana o 10 días para probar que los ingenieros decían que eso no era necesario, que con las matemáticas, pero no, alguien dijo, no, vamos a probarlo así, tal cual. Entonces, ya estuvo bien hecho, estuvo bien probado, ¿no? Entonces, es como si hubiera llegado otro gobierno y hubiera dicho, no, creo que eso está mal, hay que tirar toda la plaza y vamos a volverla a construir porque la hicieron los anteriores. Creo que hay que aceptar lo que se hizo bien y lo que se hizo mal de un gobierno anterior, porque aunque sean del mismo partido, o sea, por ejemplo, los de Morena de ahorita, porque además no te crees que solamente son partidos, no, sino son grupos políticos, una locura. Sí. Tienen que aceptar lo que se hizo bien antes y lo que se hizo mal antes. Entonces, eso, si ellos deciden, o si ellos se dan cuenta de lo que se hizo bien, pues van a poder mejorar esas cosas, ¿no? Y en la cultura para niños se hacían poquitas cosas bien y ahora cada día se hace menos, ¿no? Y es bien triste. Y la gente que muchas veces está en cultura, muchas veces le trata de echar ganas, pero le quitan el presupuesto. Claro, ya no pueden. Ya llegan los diputados, quitan el presupuesto, ya no pueden hacer nada, por muy emocionados que estuvieran. Por ejemplo, ¿se acuerdan? En el 86 existió, justo cuando nosotros estábamos en Rocotitlán, existió Radio RIN, ¿no? Que era una estación de radio del Instituto de la Radio, ¿no? Y estaba padrísimo, y entonces, se empezó a generar toda una cultura, y no me vas a creer, a los 2 años se acabó Radio RIN, sin motivo aparente, así como qué payasos de la televisión. Pusieron a adaptar y en vez de qué payasos, ¿no? Punto, se acabó, ¿no? Y así con Radio RIN, jamás en la vida ha habido una estación de radio para niños en la Ciudad de México. Y entonces, ese es un tema, y qué feo un poquito que estamos entrando en esta temática de la plática. Pero es importante. Sí, es importante, sí, no, de repente parece ser que estamos como resentidos o como que no tenemos un lugar en la historia. No, sino que es una realidad, ¿no? Sí, claro. Es una realidad y entonces es tremendo, ¿no? Yo justamente me lo preguntaba como bajo una idea hay una canción de ustedes también que es que no te digan que había una vez un país que ya no es, pero pensando en que yo cómo lo recuerdo, yo ahora cómo vivo la vida con mis sobrinos, por ejemplo, ¿no? Que yo misma quiero ir a una feria de libro y veo la programación de cartelera y tú dices, pues qué padre, ¿verdad? Sí. Mejor para la otra. Sí, claro. Es que se ha vuelto así. Entonces ya está como, no sé, o sea, y luego, o sea, salen, por ejemplo, muchas bandas nuevas para niños y es lo mismo, o sea, es como un refrito de lávate los dientes, pórtate bien, no sé, o sea, es como lo más sencillo, no hay como es muy difícil, interesantes. De repente es muy difícil poderlo hablar y poderlo como aterrizarlo en una plática así, porque nosotros nos dedicamos a esto, ¿no? Nos dedicamos a subirnos a un escenario y de repente sigues pensando que siempre tenía la esperanza, no, ahora sí, ¿no? Ahora sí va a ser, ¿no? Y ahora sí va a pasar, y ahora va a haber esto, y ahora va a haber otro. Y no es cierto. No es cierto. No. A mí a veces me han dado ganas. O sea, yo tenía una pequeña fábrica de ropa, un taller y así. Y, o sea, de regresarme otra vez a trabajar a otras cosas que yo sé y decir, ya voy a dedicarme a la música nada más por puritito placer.
O sea, Claro. ya a veces es tan frustrante, cosas que ves, hasta de discriminación, ¿eh? O sea, Bueno, en el hay- caso de las cosas para niños, hay hay una mucha discriminación. terrible. Es decir, en una programación de cualquier feria de cultura en cualquier lugar, está el presupuesto para llevar a quien sea, A a traer a Pesetti. quien sea, menos. Es que te lo juro, mira, yo me he topado a Pesetti en aviones en primera fila, en primera clase. Ajá. O sea, a Pesetti lo traen de Argentina, cobrando 250,000 varos por presentación, llega en primera clase, Oh. hotel de superlujo y todo, y a los artistas mexicanos, y luego, ¿sabes qué es? Para acabarla de fregar, llega la misma cantidad de gente a ver al Yucatán a Gogó, a los que payasos que a Pesetti, pero a Pesetti le pagan 30 veces más que a los que payasos y al Yucatán a Gogó, y les dan unas condiciones superiores. Entonces, a veces dices, chale, o sea, ya está como una Sí discriminación, existe ese rollo del malinchismo. en pero México. muy grueso, Sí, ¿eh? muy Sí, grueso. sobre Pero todo. con todo, con Sí, todo. Con sí, ¿no? todo. sí. Sí, Sí, a sí, en nosotros, todas las a artes. yo me he dado cuenta, o sea, de pronto en serio, o sea, ves unas condiciones deplorables para ti, como mexicano, y no te estoy diciendo porque además yo sé que nosotros hacemos música tan buena o mejor que Pesetti. Ujú. Y aún así no nos consideran. Entonces eso se me hace así como muy grave. Pesetti toca un montón de covers. Nosotros tenemos 7 discos de canciones originales y no nos consideran. O sea, los que payasos tienen 43 años, son parte de la historia del rock mexicano y traen, como dijo, es que también lo tengo que decir, o sea, Beto ha traído y Nacho han compartido con músicos que hoy tocan en bandas que andan girando por el mundo. O sea, no son cualquier músico, o sea, son chavos que hoy tocan en bandas que llenan el Foro Sol y en Vives Latinos y así. Entonces, y aún así hay discriminación para los que payasos, hay discriminación para el Yucatán, hay discriminación para los Pata, hay discriminación para todos. ¿Por qué? Porque es para niños. pero de otras bandas para niños de otros países. Claro, Eso se da. como pasa que, ¿por qué no en el Vive Latino ya no hacen una estructura específica para llevar a los niños y para hacer toda una verbena dentro del ViveLatino? Para No, las familias, ¿sabes? Ahí sí se intentó. O sea, pero no, la gente ahí no lleva a tienes, sus niños. ahí tienes. Estaba el parque en el Vive. Yo estuve ok, en el parque muchos ok. años. En la parte de atrás del escenario principal se hizo Una el parque. verbena, como El una- parque era el área específica para niñas y para niños. Ok. Pero poco a poco se fue perdiendo porque la gente no llevaba a los niños Ok. ahí. Y los niños ya no querían Yo ir. nunca supe. Ajá, los niños ya no querían ir a los conciertos porque estaban más metidos en el reggaetón o en el ya Claro. no querían ir Y tanto. nosotros nada más hemos participado una vez en el Vive el Latino, Vive. en el 2010, ustedes en el Ya 2000. en el 2000. En el 2000. ¿Qué será? En el de la pandemia, en el 2020, Ok. nosotros ok. nos tocó un día antes de pandemia. O De sea, que se declarara. nosotros tocamos Que se en declarara. México y al día siguiente se cerró el país. No. En el Vive Latino de la pandemia, digamos, ahí me acuerdo que estaban los Daniels en el camerino. Y había gente. Había Yo mucha me llevo gente. muy bien con los Daniels. Sí, Sí, y había estaba mucha hasta el gente. gorro. Nosotros tocamos y estaba así, había, no sé, 10,000 personas. No. Estaba lleno, o más. Sí. Y estaban los Daniels en el camerino. Yo me llevo muy bien con ellos y entonces los iba a pasar a saludar, pero estaban ocupados ahí, no sé, haciendo qué. Dije, yo después los saludo. Pues 2 años o 3 años después me entero que ese día ya 3 de los Daniels iban con COVID. No lo tenían, todavía no se les había manifestado, pero ellos ya tenían COVID. Y yo no los ¿Cómo entré a saludar crees? por azares del destino, pero Ajá. sí, nosotros estuvimos ya 2 veces en el Vive. En el Vive de pronto empezaron a invitar bandas para niños, pero ya también después Se diluyó. ya se diluyó un poco, entonces Sí. por eso ya yo a veces pienso y digo, es que ya es momento de organizar nuestros propios festivales y Vamos a nuestras propias hacerlo. cosas porque ya no Claro. Claro, pero el asunto está que es muy importante la infraestructura, ¿no? Sí. Saber que puede existir una infraestructura para poder hacerlo, ¿no? Y también creo que la voluntad sí puede hacer que mueva muchas cosas, Claro. ¿no? O sea, ahora tuvimos también una charla con Nacho Pata y se formó un vínculo y ya después
también por iniciativa mucho de Nacho, dijo, quiero ir a Jalapa. Y bueno, movemos lo que tengamos que mover para que vaya a Jalapa y para que nosotros podamos recibirlo y también, o sea, bueno, yo pensando en, es que lo tienen que escuchar y lo tienen que escuchar a ustedes y a ti también y a todos, ¿no? Tiene que ocurrir. O sea, armar cosas que yo tampoco es como que yo tenga algo, pero sí tengo voluntad y sí quiero ir. Tengo que hablar con esta persona, voy a convencerla. Tengo que hablar con este otro, voy a hacerlo. Como para mover las cosas y que suceda. Sí, exactamente. Yo creo que ya es, o sea, de parte de nosotros también es como momento de hacer las cosas, porque si no las hacemos nosotros no pasa. No, nunca pasa. O sea, la realidad es que no, y yo lo aprendí, hay una cosa que se llama el bazar de bandas. Van las bandas a vender su mercancía y así, pero rentar un lugar en el bazar de bandas es caro, te cuesta como 3,500 pesos una mesa, entonces es caro. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué no hacer algo similar para otras bandas que no tenemos, bueno, que no queremos pagar 3,500 pesos por una mesa, que quizá ni siquiera lo recuperemos y vamos a estar ahí todo el día, ¿no? El punto es hacer las cosas. O sea, yo una vez vi una entrevista del Cha, del bajista de Fobia, cuando estaba en Moderato, y él decía, es que cuando nosotros empezamos Moderato, no me acuerdo cómo estuvo bien, pero decía, nosotros empezamos Moderato hace muchos años, nosotros empezamos Moderato y mucha gente se burlaba de nosotros y nos empezó a ir bien. Y algo decía, es que el problema no es tener una buena idea. Yo sabía que Moderato era una buena idea. El problema es llevar a cabo esa buena idea, o sea, cumplirla. O sea, eso es lo que hacen pues, los grandes empresarios. O sea, que se les ocurre una cosa y ahí están en friega hasta que lo logran, ¿no? Claro. Y en mi caso, creo, pues me ha faltado eso de decir, ¿sabes qué? Vamos a organizar un festival y comprometerme y hacer todo el trabajo y buscar los patrocinios y buscar todo para organizar un festival o una gira o vete a saber, pero ya, digamos, la situación gubernamental el día de hoy, pues nos está obligando a algo que quizá en un futuro sea algo pues muy bueno, ¿no? Ya no dependemos de nadie y hacemos nosotros nuestras propias cosas y pues claro. ¿no? O sea, si ustedes quieren traer a Pesetti por 500 millones de pesos, pues tráiganlo. Nosotros haremos nuestras propias cosas y cuando nos quieran, pues les vamos a costar 500 millones de pesos. Y ya, eso es que arriba la anarquía. Sí. Oigan, yo quería preguntarles qué onda o sea, pensaba busqué el disco de portada para colorear en Spotify. Sí. Y no está. No está. O sea, es todo un misterio sin resolver. Es una falla de la realidad. O sea, como ese disco lo hicimos con una disquera que ya no existe, que se llama Masterio. ¿Quién sabe? Ellos lo subieron. Yo creo que lo han de haber subido y ellos mismos lo han de haber bajado después. No sé cómo esté. No sé, no he logrado averiguar qué puedo hacer. Voy a hablar, voy a ver en el SAC a ver qué me pueden ayudar. Ajá, porque pensaba como en la relación de su música con las plataformas en general, de que en las que ahora se escucha, porque ya no es como que traigas tu disco. Yo pensaba tengo mis discos de... Sí, los demás están en Spotify y el disco de BMG ahora que hicimos, ese le pertenece ahora, es Sony, ¿no? Sony Music ahora. Y ellos los subieron y los otros, pues, eso sí, nosotros sí son nuestros, los otros discos, menos el de la portada para sí. ¿Y ustedes? Nosotros tenemos, pues todos los discos están arriba, o sea, nada más. El primer disco aparece es de Sony y aparece como Rock Cabezón para Chavitos, así aparecemos en Spotify y en todo. Rock Cabezón para Chavitos. Y Yucatán a Gogo. Así aparece Rock Cabezón para Chavitos, Yucatán a Gogo. Y los otros discos aparecen como Yucatán a Gogo, los que son nuestros. Ya. Entonces, pero todos menos ese de... ¿cómo se llama? El de... no me acuerdo cómo se llama ese disco de los covers. Ajá. Es el único que no está en las plataformas, porque lo hicimos de relajo y nosotros no tenemos derechos para hacerlas ni nada. Entonces no podemos cobrar regalías por esos discos porque entonces ya constituiría un delito. Entonces nada más está ahí. Alguien, ni siquiera yo lo subí, alguien lo ha de haber subido y está en internet, pero como una rareza. YouTube, ¿no? Está en YouTube nada más y quién sabe quién lo subió, nosotros no cobramos absolutamente nada de eso. Ajá. Si ese disco no está, son varios covers, el de Ella me odia, ahí está. Sí. Pero los otros discos ahí están y pues las plataformas funcionan.
y no funcionan a veces, o sea, a veces es padre, a veces no es tan padre, a veces hay algunos como a Macario que lo hicieron así, no lo sé, Macario. Es algo vi de Macario noticias, Martínez que lo hicieron así, o sea, de pronto se va a las nubes en una semana, de pronto pues tú puedes subir un disco y Sí, yo no entiendo nada de eso, o sea, esto es muy extraño, muy extraño, sí. Yo creo que ni siquiera ellos lo entienden. O sea, yo no creo que haya nadie que entienda. Por ejemplo, este chavo Macario Martínez sube una canción. No, ni siquiera sube una canción. Sube un cachito de la canción. Él es un chavo que trabaja de barrendero. Sí. Entonces, sube una canción diciendo, yo soy un pobre barrendero, un simple barrendero que quiere que escuchen su canción. Y entonces pone de fondo la canción de él y pone unos segundos. Y la canción le pega y de pronto se hace un fenómeno así gigantesco. Y yo creo que ni siquiera él entiende por qué le pegó la canción. O sea, no es que sea una mala canción, pero tampoco es Let It Be, ¿no? Entonces, y de pronto se vuelve un guamazo así brutal. Yo creo que hasta él va a decir, no, pues ahora sí como el burro que tocó la flauta. Y qué bueno, ¿no? Lo logró. Porque antes, por ejemplo, eso no lo lograbas. Cuando estaban las disqueras, necesitabas muchos millones de pesos para ser un artista exitoso, ¿no? Y soportar a ¿cómo se llamaba el que salía y decía a una imagen? Siempre en domingo. Siempre en domingo, a Raúl Velasco. Necesitabas soportar muchas cosas para hacerte un artista muy famoso. Hoy tienes la posibilidad de un golpe de suerte y te lleva a las nubes, ¿no? O sea, como el chavo que te digo, el Malilla, o sea, tiene 2, 3 años que subió su primer disco y hoy es un fenómeno mexicano brutal o varios, ¿no? Que Peso Pluma, o sea, que de pronto les va muy bien por alguna extraña razón, ¿no? Claro. Entonces, está padre, tiene sus pros y tiene sus contras también, ¿no? Sí. Tiene muchos contras también, tiene un contra muy, muy, muy triste en las bandas nuevas. Las bandas nuevas, como ya todo el mundo puede subir sus discos así, entonces ya no tratan de mejorar sus canciones o ya no hay como ningún filtro, sino es simplemente, ya hice una canción, aunque esté bien horrible, la voy a subir. Ellos no se dan cuenta que está bien horrible y entonces la suben y solo se queman y la gente no les gusta y entonces ellos empiezan a perder ese espíritu y esas ganas de hacer música que quizás si hubieran esperado 2 o 3 años más y hubieran tenido como ciertos filtros, hubieran mejorado su canción y hubiera sido un éxito. Y luego ven a este chavo Macario que te digo que de pronto se vuelve un guamazo y eso a los que no son un guamazo les pega en el espíritu y dicen, es que ¿por qué yo no? ¿Por qué yo estoy así? ¿Por qué yo no puedo pegarla? Desde el bajón. Desde el bajón. No, y bueno, y todo en este momento, ya hace muchos años, pero más en este momento, pues todo es desechable, ¿no? Vivimos en una sociedad, ¿no? No de consumo, sino de desperdicio, ¿no? O sea, todos claro. No vivimos en una sociedad de consumo, sino completamente de desperdicio. Claro. Entonces, nuestro rango es eso precisamente, y los niños lo tienen más marcado que nosotros, ¿no? Y yo sí te digo, no es que sea una circunstancia de desilusión, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, mientras que yo estoy muy agradecido, o sea, con la vida, que qué payasos haya existido, que exista y que podamos seguir haciéndolo, ¿no? O sea, es padrísimo poder subirnos un escenario, es bien bonito y que la gente responda y entonces se divierta y tú les creas una atmósfera de bienestar. O sea, es lo único para lo que puede servir Qué Payasos, ¿no? O sea, crear una atmósfera de bienestar y a partir de ahí ya cada quien se dedica a su vida, a seguir con su vida, ¿no? Sí. Y como es, ¿no? O sea, somos humildes trabajadores de la sonrisa, ¿no? O sea, dedicados a esto y porque nos tocó, o sea, es una forma de vida, ¿no? Es un status quo. Y sí es tremendo, es muy fuerte, ¿no? ¿Qué viene para Yucatán a Gogo y para Qué Payasos? Nosotros vamos a seguir tocando. Acabamos de sacar un EP de 4 canciones. Están bien padres, Beto, y nadie las oye. Me lleva la fregada. Creo que hace mucho que no sacábamos unas canciones tan rock and rolleras. De verdad, hicimos una canción que se llama El Hermano Adolescente, que está de poca abuela, porque habla como
el hermano se volvió adolescente, pero ya se vuelve un monstruo así insoportable. En la edad de la pulsada. Ajá, y entonces es como o sea, está hecha para los papás que tienen hijos adolescentes, ¿verdad? y entonces que se porte mal el escuincle, así ya sabes, ¿no? Se sube al carro todo enojado. ¿Sí vas enojado? Tómala, papá, y te va la canción del hermano adolescente. O sea, es una canción hecha para fastidiar a adolescentes. O sea, te la voy a mandar, está hecha así, para llegarle digamos, no sé, a la parte del cerebro donde el adolescente se le enoja más. Está hecha para molestarlos. Y está muy divertida. Y ahí va, o sea, no he tenido tanto. Lo sacamos hace 4 días, 3 días. Qué felicidades. Apenas, ajá. Y pues seguir tocando, yo en lo personal tengo otras ondas. Hice una onda de rap. Fui a Jalapa con eso, fui a la feria del libro de Jalapa. Sí, yo fui a verte. ¿Sí? Sí. Apenas empezábamos, creo que nos fue medio mal, pero es rap literario. Entonces rapeamos de literatura universal y está bien chido. O sea, yo lo empecé así como un experimento, pero ha sido padre. O sea, es un DJ que es el bajista del Yucatán, Sí. y yo nos ponemos unas máscaras y rapeamos de literatura universal. Se llama Los Rebeldes del Montac. Pero está chido, y está chido por hacer las letras y aprendértelas. El rap es muy complicado, aprenderte todo. Es como cuando eras niño y te aprendías Mamá Soy Paquito, y era difícil aprenderte todo el poema. Y ahora es difícil aprenderte pues, todo un rap, ¿no? Organizar, o sea, resumir en una canción, Moby Dick, y luego rapearla, y eso a mí me ha gustado mucho. Ser rapero me ha gustado. Ajá, que los raperos me han tirado muy mala onda, muchos. Bueno, el público, porque así como que dicen, ¿eso qué? No tiene sentimiento. Pues no, ¿cómo va a tener sentimiento si nada más estoy hablando de la historia de Pancho Villa, digamos, ¿no? O sea, te estoy diciendo datos duros de su vida, no te estoy no estoy hablando de amor y eso es, y seguir tocando. Te digo, queremos organizar nuestro festival, lo vamos a organizar a como dé lugar, porque ya necesitamos sí, creo que sí puede estar. Unos chavos lo intentaron organizar, hicieron un festival que se llamó el Festivalito. Ok. Aquí en la Ciudad de México. Un festival particular, Uh-huh. En el Campo Marte. Ok. En el Campo Marte, pero ¿Qué tal, bien? no les fue muy mal. No. Les fue muy mal con el ejército. O sea, el ejército, aunque les rentó el espacio, no entendieron nunca de que era un festival para niños, y les pusieron muchas trabas y les costó muy caro y así, asado. Perdieron mucha lana, aunque tenían buenos patrocinios, y ya no se volvió a hacer. Y lo querían hacer como entre comercial y cultural. Una idea muy bonita, se llama el Festivalito, pero no funcionó. Y bueno, pues nosotros trataremos de organizar el nuestro lejos del ejército. Sí. Lejos del ejército. Sí, porque ellos el ejército no entendió de qué se trataba. O sea, es lo que volvíamos a lo mismo. O sea, como si los militares no tuvieran bebés o no tuvieran hijos, o sus hijos no tuvieran nietos, los generales, más perros. Claro. O sea, todos hay que pensar en que tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos bisnietos, y ellos van a crecer, y les quieres dar la mejor casa, pero les das la peor educación cultural. Entonces, hay que... Sí, o sea, lo importante es que podamos seguir haciendo las cosas, ¿no? En el caso de Que Payasos, vamos a seguir así, ¿no? Es una forma de vida. Es una forma de vida, subirnos a un escenario, hacer canciones, ¿no? O sea, grabarlas, ¿no? O sea, y ahora no sabemos de qué manera tenerlas, ¿no? Pero hay que hacerlo. Uh-huh. Hay que hacerlo a como dé lugar. Y porque vivimos en la historia de los demás también, y eso es importantísimo. Sí. Eso es muy importante, el que seas parte de la vida de los demás, ¿no? Eso es una bendición y es un milagro. Ay, qué lindo. Sí. Y además una responsabilidad. Gracias, claro. Yo tengo un cuate que se tatuó mi firma. No. Y entonces yo le decía, me voy a tatuar tu firma. Y le digo, no, Christoph, no te tatúes nada, ¿cómo crees? Le digo, si te tatúas mi firma, ya no voy a poder hacer nada malo, porque pues ya es un compromiso como de decir, no, o sea, ya tengo que ser siempre
o sea, portarme bien y hacer todo para que tú no te sientas traicionado por mí. Sí. El otro día también el Pracer de los triciclos Circus Band, también una chava llegó, ay, mira, me tatué la firma de Pracer. Y me dice, mira, y le digo, sí, güey, eso es más una responsabilidad que un No, pero qué miedo, ¿no? Ajá. A mí me da miedo. Así de Stephen King, ¿no? Así de que no manches, ¿no? No, pero además, no. yo sí. Y además el chavo que se tatuó mi firma, te digo, Christoph se llama, es de los topos o de los tlacuaches se llaman. Entonces él rescata personas en temblores y cosas así. Entonces yo siempre lo he admirado mucho y cuando se hizo lo de mi firma, yo decía, ay, Christoph, pues muchas gracias, pero es una responsabilidad para mí y se lo dije, ¿no? Yo le dije muchas veces, no lo hagas. Y un día llego, mira. Y otros se tatúan el niño mutante y así. Entonces es como decir, puta, tengo que ser una buena persona. Bueno, qué bueno, ¿no? Sí, no, claro, digo, claro. Pero sí es una responsabilidad, como dice, de que pues vas generando historias y la gente se acuerda de ti y tienes que tener esa, pues estar siempre pues, trabajando bien y por derecho, ¿no? Para que no vayan a decir, ay, mi ídolo se fue al caño porque pues es homófobo o es acosador o es vete a saber, ¿no? Entonces sí tienes que tener como muy bien pues, tus prioridades o tu forma de pensar. Sí. Claro. Ya como última pregunta quería saberle, este proyecto se llama Diálogos frente al espejo y nuestro objetivo es saber un poco cómo se visualizan ustedes. O sea, yo los conozco como músicos, pero también nos atraviesan un montón de cosas. Algunos son papás, algunos son, no sé, hijos, lo que sea. Y quería saber qué es lo que primero que ven cuando se miran al espejo. Bueno, en mi caso yo veo a un hombre que no se dio cuenta que había pasado tanto tiempo por andar en el rock and roll y en la payasada, ¿no? Hay un disco de Jethro Tull que se llama Demasiado joven para morir, demasiado viejo para el rock and roll, ¿no? Okay. Y pasa eso, ¿no? Que nosotros en esa posibilidad del espíritu de la infancia, eso a mí me ha salvado en infinidad de veces la vida, ¿no? ¿No? El poder verme en el espejo y reconocerme a través del tiempo y de aceptarme como soy y decir, esto es lo que eres, esto es lo que traes puesto y entonces tienes que seguir haciendo lo que tienes que hacer. Claro. Y ya, ¿no? O sea, y pasarla bien. Sí. Súper. Yo luego me veo así como como una persona con muchas dudas de si lo estoy haciendo bien, claro. de si estoy disfrutando la vida, lo que la debo de disfrutar o no lo estoy haciendo. A veces estoy muy contento, por lo general estoy muy contento y me veo muy contento, pero a veces sí tengo muchas dudas de decir, es que no estoy disfrutando la vida lo que la debería de disfrutar. O sea, no debo de tener esta preocupación que pues se va a resolver o no se va a resolver. A veces sí tengo así como que ciertas dudas de mí, ¿no? O sea, de decir, es que te quejas pero no haces, así como mucho de cuestionarme de por qué no lo estás haciendo, ¿no? O sea, por qué procrastinas, por qué, no sé, como muchas dudas me llegan. Soy una persona que duda mucho de lo que hace, o de lo que hizo, ¿no? Entonces, y a veces eso me genera así como que cierto escozor, porque digo, bueno, van a pasar 10 años más y voy a seguir pensando lo mismo sin haberlo hecho, ¿no? Entonces eso me gustaría así como a veces cambiar de mí, de decir, pues ya hazlo, ¿no? O sea, aviéntate y pues a ver qué pasa, ¿no? O sea, a veces veo a gente que tiene ese ímpetu de aventarse a hacer las cosas sin miedo y yo de pronto tengo miedos y digo, bueno, pues tengo que vencerlos. O sea, que sí he vencido muchos miedos, ¿no? Sí. Pero tengo muchos otros que tengo que vencer para crecer y, ¿sabes? Sobre todo, ¿para qué? Para seguirme divirtiendo. El rock and roll es un trabajo muy divertido. Y yo sí me quiero seguir divirtiendo, quiero seguir viajando con mis amigos, quiero seguir teniendo experiencias, o sea, de sonrisas divertidas, y lo quiero seguir haciendo. Entonces, si tengo que generar
las condiciones para seguirme divirtiendo, pues tengo que vencer esos miedos que me impiden generar esas condiciones, ¿no? Entonces a veces sí me veo con una persona como miedosa y que tiene que enfrentar esos miedos, ¿no? Entonces, Claro. así es, pero divertido, o sea que dudosa, pero tratando de resolver esas dudas. Súper. Sí, porque esas dudas a veces nos mueven, ¿no? Nos movilizan a hacer otra cosa, cambiar el camino, nos detienen, precaución, cuidado. A mí más me detienen. Mm. O sea, de que ay, no lo hagas porque no va a salir bien, ¿no? Y entonces... Sí, pero yo ante todo, o sea, por esta plática así de que nos invitaste, o sea, yo te agradezco mucho, o sea, porque es tu trabajo y el equipo está bien empeñado en hacerlo bien, ¿no? Y pues muchas gracias por esta invitación. Y eso es lo que hablábamos, ¿no? Y está las visitas padre. pues tienen sueño, ¿no? No, y está bien padre esto de que traigas tu equipo, tus micrófonos, que traigan sus cámaras, su computadora, su interfaz. O sea, porque quizá no lo esté viendo la gente, pero atrás de aquí hay 3 cámaras, bueno, 2 cámaras, un celular, una luz, una computadora, una interfaz, 2 tablets, Claro. una tablet. Entonces, vienes desde Jalapa. Entonces, o sea, como todo ese esfuerzo vienen desde Jalapa, todo ese esfuerzo está... y Jalapa es uno de los lugares donde yo iría a morir, ¿eh? Me encanta Jalapa, o sea, es un lugar bien chido. Me encanta así, ir a la universidad y todo. Yo le decía a mi hijo, es que tú tienes que ir a estudiar a Jalapa. Ahí está bien fregón. Está muy bonito. Entonces, sí. Me encanta Jalapa. No, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y pues gracias a todo el equipo de trabajo, al Centro Cultural Elena Garro y pues nada, nos vemos en otro episodio. Muchas gracias por su tiempo, por todo su trabajo y pues eso, muchísimas gracias. Gracias, Lina. Nos vemos en otro episodio. Chao. Chao. Gracias. Muchísimas gracias.